vayamos a un libro que de hecho hace rato, mucho rato, muchos años, que ni yo leí acá ni escuché a ninguno de los pastores leer. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Voy a estar leyendo en Reina Valera del 60. Mientras usted va hasta allá. Si no tiene, aquí lo vamos a estar proyectando. Todavía no ha salido. Esperemos un momentico. Apocalipsis capítulo 13. 13. Eso. También lo pueden ver ahí. Dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi en una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de todo su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida en la espalda y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es de hombre y su número es 666. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Hoy háblanos, Señor, tócanos profundamente y que tu palabra nos transforme. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Yo quiero que me regalen un poco de tiempo y déjenme contarle un poco de historia, un poco de nuestra historia como pueblo colombiano. Desde la independencia española de Colombia, de los españoles, Colombia no nació como una nación unida. Siempre hubo división. Estaban los federalistas laicos y del otro estaban aquellos conservadores
que estaban más pegados a la iglesia. En todo este proceso hubieron guerras, dificultades, muchas divisiones, donde una de estas se llamaba la Guerra de los 1000 días. También hubieron grandes momentos difíciles, dolorosos, tan violentos como la masacre de las bananeras en 1928. Más adelante, de 1900 a 1946, empezaron a crecer diferentes ideologías donde se hicieron las divisiones mucho más fuertes en Colombia. La violencia empezó a crecer más y más en estas divisiones, sobre todo en ideologías políticas y partidos políticos, unos rojos y otros azules. La violencia llega a un punto de no retorno el 9 de abril de 1948, donde se asesina a Jorge Eliezer Gaitán y donde ese día ocurre el Bogotazo. ¿Sabe qué tiene de particular ese día? Que la maldad en Colombia, la crueldad y la violencia llegó a un punto que nunca se imaginó que podríamos llegar a ese tipo de violencia. Ese fue un día, como les dije ahorita, de no retorno. La maldad llegó a un punto indescriptible. La violencia no solamente se generó en los lugares, las ciudades principales, sino que llegó a los pueblos, donde el asesinato fue una muestra de odio cruel y dolorosa. Más adelante empezaron a crecer ciertas ideologías diferentes y ciertos movimientos, entre esos el Frente Nacional y muy pegados a esos, los surgimientos de las guerrillas. Eso más o menos sale de 1958 a 1982, donde se dejaron, digamos de alguna manera, las vías legales y se empezaron a tomar las vías de hecho, la violencia, y donde nacen varias de estos grupos militantes, guerrilleros. Más adelante empezó un proceso distinto en esa misma realidad de violencia y crueldad, pero donde se iba a fortalecer mucho una maldad nueva, el narcotráfico y el paramilitarismo. De 1982 a más o menos los años 2000 nace y empieza a crecer toda esta maldad muy enfocada desde el narcotráfico y de los grupos que habían guerras. Ahora no solamente la guerra era política, la guerra era ideológica, de guerrillas, ejércitos y paramilitares. Violencia y divisiones que vivió nuestro país. Más adelante, con los gobiernos de ciertos presidentes, empezaron a ir en contra de esta violencia de una manera muy fuerte. Una ofensiva militar sin precedentes, y donde más adelante en el año 2016 se firma un acuerdo de paz, que para hoy en día vemos que las diferencias y las divisiones siguen iguales. La pregunta, con esta rápida y salteada forma o muestra de un poco de nuestra historia, es que yo quiero que ustedes piensen quién nos ha gobernado. ¿Las divisiones? ¿La violencia? Hay un escritor llamado Mauricio García y tiene un libro que se llama Colombia, el país de las emociones tristes. Y él va a narrar cómo parte de esa violencia de nosotros que les acabo de contar es heredada de quienes nos conquistaron, los españoles. Que todo esa amargura, esa violencia y ese dolor también fue algo que se nos dejó y que muy fuertemente nosotros la estuvimos desarrollando más y más. ¿Quién nos ha gobernado? Todo este tiempo, la violencia, la división, las ideologías, ¿quién? Hoy quiero que veamos Apocalipsis. Este miércoles habíamos visto el libro de Números con una premisa. ¿Qué nos gobierna a nosotros? El miedo. ¿Qué tan fácil nos dejamos vender los miedos de los demás y los compramos para nosotros? Y estábamos viendo precisamente cuando los 2 espías vienen y 10 de esos espías convencen, les regalan, les venden el miedo a todo el pueblo de Israel y los hace retroceder. Pasa generalmente que Apocalipsis es visto como ese libro que genera miedo, que genera susto, porque hay bestias, hay dragones, hay tribulaciones, hay muerte, terremotos, maremotos, hay todas estas cosas que nos asustan.
¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Y constantemente nos estamos preguntando, cuando hay guerras y todo este tipo de cosas, ¿será que el mundo se va a acabar ya? ¿El Señor ya está por venir? Y generalmente Apocalipsis genera eso en nosotros. Pero sabe una cosa, hoy vamos a hablar de política. Pero hoy vamos a hablar de política en términos de cómo estamos viviendo el reino de Jesús. Y déjenme decirles por qué eso es política. Estamos en el capítulo 13 y después les voy a correr de atrás para adelante. Y estamos hablando de las dos bestias. Si usted en Apocalipsis habla de dos bestias, esto le tiene que recordar otro libro. ¿Recuerdan otro libro que se habla de bestias? El libro de Daniel. En el libro de Daniel se hablan de 4 bestias. Se levanta una y se levanta otra y se levanta otra. En Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 7, las bestias significan o son la analogía de imperios. En el caso de la primera bestia, el imperio babilónico, persa, griego, y más adelante va a presentar el imperio romano. Pero las bestias que nos va a presentar Apocalipsis tienen 2 características. ¿Recuerda qué hace la primera? No, esa es la segunda. La primera. Ah, bueno, sí, le da poder también a la otra. ¿Qué hace la primera? ¿Qué genera? ¿Qué hace? Versículo 7 del versículo 3. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. La primera tiene una implicación de guerra, un sistema de guerra en lo que se están viviendo. Para quien se está escribiendo esto. Bueno, antes de eso, Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias. O sea, tienen destinatario puntual. Y hay de hecho, en los capítulos 2 y 3 se le dice un mensaje para cada iglesia y este es el mensaje para todos. Y dice que esa primera bestia va a traer guerra. La segunda bestia trae otro sistema. ¿Qué se puede hacer o no se puede hacer según esta bestia? Comercio, comprar, o sea, economía. Juan, en este caso el que está presentando el libro de Apocalipsis, va a plantear estas 2 bestias, sistemas bestiales, la guerra y la economía. En este caso, ellos están viviendo en el tiempo del César y se supone o está muy presente en varios emperadores, está Nerón, Domiciano y otros más que van a vivir esta realidad muy cruelmente para el pueblo. Hay una cosa que los romanos tenían que se llamaba la Pax Romana. ¿Y cuál es esta Pax? No es paz con Z, sino paz con X. ¿Cómo así que Pax Romana? Es, usted hace lo que el imperio le dice o lo matamos. Había paz. O hace o lo destruimos. El que sea. Roma tenía el ejército más grande y estaba conquistando pueblos por montones. Pero también Roma era quien manejaba la economía del momento. Entonces se levantan estas 2 bestias, la guerra y la economía. ¿En contra de quién? De los santos, de los hijos de Dios. Y esto lo vamos a ver poco a poco de qué está tratando, porque me adelanté un poquito para poder entender. Entonces, la primera cosa que usted necesita entender para vivir en este reino de Jesús es entender que estamos en un reino bestial. Apocalipsis en el capítulo 17, no le ver que vayan hasta allá, va a hablar acerca de 2 imágenes, una ramera y un dragón, aunque el dragón lo trabajó desde el capítulo 12. Y dice que esta ramera tiene un nombre, ¿alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Esa ramera tiene un nombre, es de una ciudad que les dije ahorita, Babilonia. Y dice que esta ramera se emborracha con la sangre de los mártires o de aquellos que han muerto por Jesús. En este momento hay una realidad dominada bestialmente por sistemas como la economía y por la guerra, pero también parece ser por sistemas políticos que están manejándolo todo. ¿Y quién está dando poder a toda esta realidad? Un dragón. Uno dice, uy, todas estas cosas que están. Pero aquí, puntualmente, ¿a quién hace referencia el dragón? Y es Satanás. Hey, hermano, ¿no han leído Apocalipsis?
Vamos a meterle más Apocalipsis, es muy, muy bueno. Entonces, la primera parte para poder vivir en el reino de Jesús es entender en qué tipo de realidad estamos viviendo. En un reino bestial, un reino de violencia, de guerra, de injusticia. Eso lo estaban viviendo los cristianos del primer siglo y de alguna manera, si usted se fija, también lo estamos viviendo nosotros. ¿Cuántas guerras han sido declaradas por este tiempo? ¿Cuántos países están unos en contra de otros? Quien más poder tiene puede estar por encima de todos. Vivir en el reino de Jesús implica saber y entender en qué tipo de reinos también están alrededor de nosotros. Bueno, aquellos que se creen reinos. Entonces vemos el reino de las bestias, pero también vamos a ver ese reino de esa Babilonia y de ese dragón. Así como un dato especial, Babilonia no solamente aparece en la Biblia cuando está con Daniel, cuando es conquistado, en este caso por Nabucodonosor, o representado por Nabucodonosor. El nombre Babilonia o la raíz de Babilonia viene de otra palabra, Babel. ¿Recuerdan Babel? ¿Qué pasa en Babel? ¿Qué es Babel? La torre de Babel. ¿Pero qué significaba en ese momento? Aquellos que quieren ser como Dios, aquellos que se quieren separar de la voluntad de Dios y hacer como ellos quieran. Entonces Babel ha estado desde el comienzo. Ahora tiene un reino que se llama Babilonia y también está conquistando todo. Pero parece ser que lo que nos está diciendo Apocalipsis es que en cada momento ese reino cruel de maldad, de violencia, ha estado de diferentes maneras. Siempre ha estado. ¿Cómo tienen que vivir entonces aquellos que quieren vivir en el reino de los cielos? Ahora sí les doy un poquito más de contexto de Apocalipsis. ¿Y por qué se escribe Apocalipsis? Apocalipsis se escribe precisamente en un momento donde los cristianos están viviendo persecución. Están muriendo por el evangelio. Por decir una cosa, tenemos otro rey. Pero ¿cómo así que otro rey? De hecho, generalmente las personas ven Apocalipsis como el libro que usted tiene que tener cierta sabiduría especial para entenderlo. Y saben que no. De hecho, el libro de Daniel termina diciendo, guarda estas palabras para un momento específico. ¿Saben cómo se llama el libro también de Apocalipsis? El libro de las revelaciones. O sea, el libro que nos va a permitir ver lo que va a suceder. Y le dice, bendito el que enseña y muestra esto que dice ese libro. O sea que Apocalipsis no es un libro para esconder. No es un libro que tiene que tener una cosa especial para entenderlo. Es el mensaje que Dios quiere llevar. Pero ¿cuál es el mensaje que quiere llevar? Es muy grande, es muy amplio, está lleno de símbolos, está lleno de cosas, de guerras, de momentos, de lugares. Va a ser muy necesario, como les vimos ahorita con Daniel, que para usted entenderlo, tiene que entender mucho del Antiguo Testamento. Tiene que entender libros como Zacarías, Isaías, Ezequiel, Daniel, porque ellos ya han hablado de esta realidad. Apocalipsis lo que está cogiendo es como tomándolo todo y diciendo, esto es lo que está sucediendo, va a suceder también. Pero ¿sabe una cosa? Generalmente todos cuando leemos esto, y por eso quise empezar por las bestias, porque parece que todo está perdido. Las bestias tienen el control. De hecho dice, y los moradores de la tierra, yo estoy en otro, perdón. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio toda autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. O sea, no solamente es un reino bestial, sino que el mundo entero se derrama en adoración por ellos. ¿Qué se puede hacer en medio de una realidad tan fatalista? En medio de una realidad tan desesperanzadora, perdón por la palabra tan larga, ¿qué hacer? Y no sé si usted en algún momento cuando ve las noticias, ve nuestra situación política en este momento, pero sobre todo cuando usted lee historia o ve momentos de la historia, en serio,
esta investigación acerca del Bogotazo me tocó hacerla para un trabajo que estaba realizando. La violencia que se vive con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán es tan violenta porque las personas, digámoslo de esta manera, los colombianos no habían llegado a hacer tanta maldad. O sea, la sociedad tuvo una violencia, una guerra tan fuerte, la manera en que se mataron personas en ese momento llegó a un punto sin retorno. No sabíamos que podíamos ser tan malos. Y de ahí para allá, todo lo que usted conoce de nuestra realidad. La injusticia, la desigualdad, las guerras, las divisiones. A veces cuando miramos a nuestro país uno queda como, ¿y qué esperanza hay? ¿Quién tiene el control de esta realidad? Entonces, nuevamente, para usted poder vivir el reino de Jesús, necesita saber en qué tipo de reinos creen que están gobernando. Reinos bestiales, Babilonias que se levantan, un dragón que parece que es el que tiene el control. Pero ¿sabe una cosa? Apocalipsis es el libro más esperanzador que tiene la Biblia. Usted me va a decir, ¿esperanzador? No tiene nada de esperanzador. En serio, es el libro con más esperanza. Si usted quiere entender Apocalipsis, necesita entender un capítulo. Le voy a invitar a que me acompañe a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer todo ese capitulito. Vaya hasta allá, yo lo espero, aquí ya también está. Apocalipsis capítulo 5 dice así. Hágale, lleguen hasta allá. Listo, llegamos. Apocalipsis capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, esto lo está diciendo Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Hasta aquí, un momentico. En el capítulo 4 se nos va a presentar, como les dije, capítulo 1 es la introducción de todo lo que va a pasar, 2 y 3 va a hablar mensaje para 7 iglesias puntuales van a tener su mensaje. El capítulo 2 y 3, capítulo 4 va a hablar de una corte celestial, que aparece también en Daniel, un anciano de día sentado sobre un trono, unos seres vivientes, uno como un toro, león, águila y un humano, adorando, 24 ancianos y una multitud de personas adorando. Esto tiene que llevarnos otra vez a Daniel, es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ese es el capítulo 4. En el capítulo 5 nos arranca diciendo que ese que está sentado en el trono tiene un libro, tiene 7 sellos y que no hay nadie digno, ni de abrirlo, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y ahí se le invade una tristeza profunda a Juan y dice, ¿quién puede hacer esto? O sea, ¿quién puede abrirlo? ¿Quién puede leer ese libro? No se encuentra nadie. Y lo que dice, lo aclara, ni en el cielo ni en la tierra. No hay nadie quien lo pueda abrir. Mire lo que va a suceder. Y quiero que piense en las imágenes. Nos acaba de decir uno de los ancianos que estaba ahí que hay alguien quien sí puede. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. Un león sí lo puede hacer. Vamos a ver qué es lo que nos va a decir. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie un cordero inmolado.
Espera un momentico. Estamos hablando de un león, ¿cierto? Estamos hablando del trono, de toda la corte celestial, de las multitudes. Y en medio de eso, cuando esperamos un león, nos sale un cordero. Y no cualquier cordero. Cuando dice que estaba como inmolado, es como si tuviera el cuello degollado. Eso es inmolado. ¿Por qué? ¿Cómo así? Y quiero que piensen esto. ¿Cómo una imagen en medio, una imagen tan humilde, tan sencilla, y eso son palabras bonitas, pero en medio de tanta gloria, ¿por qué un cordero? Y sobre todo, como una muestra de estar muerto. ¿Qué tiene eso que ver con la realidad gloriosa de lo que Dios está haciendo? Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y mira lo que va a hacer el cordero. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un cordero inmolado, sencillo. Cuando uno lee el capítulo 4 detenidamente, esto es una cosa espectacular. O sea, esos 4 seres vivientes son espectaculares, tienen cabezas, tienen ojos por todas partes, tienen un poco de alas. Imagínense ancianos como reyes adorando a Dios, una multitud inmensa adorando a Dios. Y en medio de eso sale un corderito inmolado, o sea, con muestras de muerte. Y es el único que se puede acercar a tomar el libro. Mire lo que va a pasar. Cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe por qué es importante esto? Aquí van a ver 3 bloques de 7. Y van a encontrar usted que se va a decir mucho 7. Cuando aparezca 7 es porque eso es perfecto de alguna manera. Pero vamos a encontrar 3 bloques de 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y en medio de eso va a estar todo esto que acabamos de ver de las bestias. ¿Por qué esto es importante y por qué esto es esperanzador? Porque en medio de un mundo, una realidad cruel, violenta, interesada, sin control, hay alguien que tiene el control de lo que va a suceder: el Cordero. Por más violento, por más difícil, por más complicado que sea la situación, todo va a suceder porque el Cordero va quitando los sellos. El futuro, la realidad, todo está en manos del Cordero. Y usted sabe quién es el Cordero inmolado. Amén. ¿Entienden lo que está haciendo Apocalipsis? Apocalipsis, en vez de ser un
un libro que simplemente nos dé miedo, nos dé temor, nos aterre. Nos está diciendo que en medio de toda la violencia, en medio de todo lo difícil que es la realidad, hay alguien que tiene el control: Cristo. ¿Y sabe cómo lo ganó? Muriendo. Eso va a ser lo paradójico. Todos estos dragones, estas bestias, este dragón, esta quimera, va a tener poder violento de dañar, de hacer cosas. ¿Sabe cómo Cristo ganó? Muriendo en la cruz. A veces se ve precisamente la cruz como la derrota, muerte de Dios. Pero Apocalipsis nos va a presentar que es precisamente ese cordero inmolado, esa muerte en la cruz, que dio la victoria. Él es digno porque murió para ser digno. Él puede acercarse. Y ese rollo parece ser que es el futuro, la realidad, las cosas que van a suceder. ¿Quién las tiene en control? Cristo, porque murió en la cruz. ¿Cómo se vive el reino de Jesús? Descansando en Jesús, confiando en Jesús. En medio de reinos violentos, en serio, ahora no es solamente usted meterse a Facebook, WhatsApp, todo. Yo estoy esperando que se acaben las elecciones para que dejen de pelear entre amigos. O sea, familias están divididas, personas están divididas, tomando nuevos mesías, creyendo que una persona le va a salvar de alguna manera. Y si usted se fija, es una bestia que cambió por otra bestia. Y que la realidad de nuestro país es que siempre ha sido así. Parece que ha sido la violencia que nos ha gobernado por todos este tiempo. ¿Hasta cuándo podremos nosotros dejarnos gobernar por Cristo? Pero Apocalipsis hoy te quiere decir a ti: descansa. Cristo tiene el control. Esto sí va a ser muy importante. ¿Quiénes viven en el reino de Jesús? Como lo había dicho en este caso, en el capítulo 13, los santos, los que caminan con el Cordero. Va a haber un pasaje acerca de los 144,000, que básicamente son 12,000 dividido entre 12 por cada una de las tribus. Pero lo que va a hacer esta es la iglesia que Dios va a utilizar en medio de toda esta violencia para hacer una cosa: llevar la palabra del Señor. Cuando usted lea Apocalipsis, se va a dar cuenta que nunca hay una destrucción completa. Siempre va a decir, y el terremoto destruyó la tercera parte, y la guerra destruyó la tercera parte de algo. Hay como una especie de plaga con cola de escorpión, cara de hombre, y destruye cierta cantidad. ¿Sabe para qué? Para que la gente se arrepienta. Es un Dios que sigue insistiendo en llamarte. Si hoy Cristo no es tu prioridad, si hoy Cristo no es tu rey, si estás escogiendo cualquier otro rey en la vida, estás diciéndole al Cordero: no. No. Usted va a tener un poco de interés en el 666. Juan conocía el griego y conocía el hebreo. El hebreo es tanto letras como números. Y la palabra o el número 666 está implícito el nombre de Nerón César, un emperador que mató cristianos a diestra y a siniestra. El ejemplo que le voy a mostrar es un poco grotesco, pero es lo que hacía. El tipo empalaba a cristianos para alumbrar su palacio. Llevó a cristianos a las arenas para ser matados por animales, por gladiadores, de todas las maneras. Y eso que él no fue el más cruel. El emperador Domiciano va a tener una crueldad tan fuerte en la persecución con los cristianos que no se imaginan. En medio de una realidad así, ¿qué esperanza hay? Apocalipsis está para decirnos que Cristo tiene el control
a pesar de que el mundo esté destruyéndose. Hoy, tal vez, mi amado hermano, usted puede sentir por nuestra realidad política, por la violencia, por nuestra economía, que el mundo va de mal en peor y que no hay quien lo controle. Que los malos parece que no se hace justicia con ellos. Que la violencia crece. Que su realidad, incluso su propia realidad como pecador, crece más y más. El mensaje de Apocalipsis para nosotros como iglesia hoy es que Cristo vive y reina eternamente. ¿Usted quiere vivir en el reino de Jesús? Primero, dése cuenta de los reinos que creen que son reinos que están gobernando la realidad. Las personas no son Mesías, no nos van a salvar. Cristo es el único que nos podrá salvar. Él tiene el control. Para que usted no se me vaya para la casa sin algo, ay, no tan bonito, no tan difícil, no, ahora sí me voy a leer Apocalipsis. Quiero que usted se me vaya con dos mensajes, que son el primero y el último mensaje de la primera y la última iglesia. El primer mensaje es a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y déjeme leerle lo que le dice, en este caso, Jesús a la primera iglesia o al primer ángel, al candelabro que está allí. Le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Ese es Jesús. O sea, el que está dando el mensaje es Jesús. Yo conozco que tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, y este pero es para usted, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando la palabra habla acerca de amor, no es de la emoción, no es la del sentimiento. El Señor sabe que yo lo amo. Yo pienso que no se trata de eso. Eso es muy de nosotros y muy de este tiempo. La palabra amor, y esto lo hemos visto sobre todo desde el Antiguo Testamento y lo vamos con Jesús, es compromiso. ¿Cómo está mi compromiso con eso que digo amar? Cuando Dios dice que ama, se comprometió a ser fiel todo el tiempo, tanto que se entrega a sí mismo con Jesús. La cruz es la muestra de compromiso, de amor más grande. Y lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia es: usted ha sufrido, usted tiene todas las cosas buenas, pero ¿sabe una cosa? Se le olvidó el verdadero compromiso que tenía conmigo. Parece que esto es costumbre. Su amor o su corazón parece que tiene otro dueño. Te has olvidado de tu primer amor. Usted, mi amado hermano, ¿se ha olvidado de ese primer amor en Cristo? ¿Ese compromiso con Cristo? No se olvide de su primer amor, que tiene que ser precisamente Jesús. Y déjeme regalarle el mensaje a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y recuerde, esto no es para personas que no conocen de Cristo. Esto es para una iglesia que conoce a Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomité de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este versículo que les voy a leer, generalmente se lo da supuestamente a personas para evangelizar. Pero esto no es para evangelizar. Mire lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús está tocando a la puerta para cristianos tibios. Que Jesús está fuera de sus vidas y Él hoy los está llamando. No olvide su primer amor. Y si hoy usted tiene a Cristo fuera de su vida, hoy lo está llamando. Abra la puerta. Amén. Yo le voy a invitar a que piense un momentico ahí, no se me vaya a arrodillar. A José sí, eche para acá. A José venga para acá que sí lo voy a necesitar. Pero usted quiero que piense en serio. En medio de este mundo de reinos, de mesías, de unos que tienen el cambio en las manos, esos que tienen la respuesta, va a ser una bestia igual a la otra bestia. Que va a utilizar la guerra, la economía para su interés. Porque ¿sabe quién le da el poder a todos esos? Un dragón. El dragón es el que le da el poder a todos ellos. Pero sobre toda esa realidad, Cristo tiene y está sobre todo. Quiero terminar esto con unas palabras. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que eso sea una verdad para su vida. Amén. Ahora sí, cierre sus ojos. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Señor, hemos vivido en gobiernos bestiales. Seguimos siendo un país de emociones tristes, de odio, de rencor, de divisiones, de ira. A veces nuestra historia simplemente muestra el dolor tan profundo, las luchas tan profundas, Señor. Padre, y si nos preguntáramos quién nos gobierna, a veces pareciera que a nosotros nos gobierna más el mal, el dragón, que cualquier otra cosa. Nos gobiernan las bestias. Pero hoy tú quieres mostrarte como ese cordero inmolado, como ese que entregó todo en la cruz para traer vida, para traer transformación, para traer libertad. Señor, en medio de todas nuestras realidades, de todas nuestras luchas, incluso de mi propio pecado, de mi propia fragilidad, tú sigues siendo Dios. Tú sigues llamando a la puerta. Señor, aviva hoy ese primer amor, esos compromisos contigo, Señor. Y que hoy vivamos para ti. Que nuestras vidas sean vidas de adoración. No cuando adorar, no cuando alabarte es fácil, no cuando hablar de ti sea fácil, sino cuando incluso sea algo en contra de nuestro bienestar.
Que seamos esos que viven para ti, que te siguen a ti, que te aman a ti, Señor. Cuando las cosas salen mal, cuando no es fácil, Señor. Hoy, Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa, tienes que ser ese reflejo del amor, del poder, de la gracia, de las vidas transformadas que el Cordero con su muerte en la cruz trajo a nuestras vidas. Hoy, tú, tu familia, tú en tu trabajo, tú en tu estudio, tú en tu intimidad, tienes que ser la muestra del poder de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la transformación que Dios trae. Hoy, Señor, cuando creemos que posiblemente quien gobierna son las bestias de guerra, de economía injusta, de violencia, de dolor, de intereses políticos, de ideologías, levántate como ese cordero inmolado que es digno de ser exaltado. Ese santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que ha sido y que será por la eternidad. A ti, Señor, te queremos alabar. Hoy nos unimos al canto de alabanza a ti. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad
hacia el cielo las manos alza, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alza y con canto adorar, y vuestras manos alza ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alza, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, que unidos amamos al Rey. Oh, que unidos amamos al Rey. Mi amado hermano, ¿usted ama a su Rey? Que esa realidad se vea en su vida, en compromiso, en entrega. Es usted un faro de gracia, de misericordia, en medio de tanta oscuridad. El Señor lo tiene y lo utiliza a usted para que hable de Él, para que lo viva a Él, para que lo muestre a Él, con una vida transformada, una vida entregada en a su Rey. Amén y amén. Voy a invitarlos a que nos pongamos en pie. Usted me agarra a esa persona que tiene ahí a su lado y usted me dirá: pastor, ¿por qué es tan cansón con agarrar a la persona que tiene a su lado? Porque eso somos iglesia. Y solamente crecemos como iglesia, como familia, como una familia de familias. Y usted va a pedir para que el Señor obre con su palabra al hermano que tiene a su lado. A esa persona que tiene a su lado, usted le va a pedir: Señor, que mi hermano escuche tu palabra, que mi hermano sea transformado por tu palabra, que mi hermano sea ese faro de gracia, ese faro de luz, ese faro de misericordia que te muestra a ti, que muestra que el reino de los cielos ha llegado con Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la lluvia. Permítenos, aplácala para que podamos llegar a casa, Señor. Pero gracias por el fresco de la mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos traer nuestras oraciones y peticiones a tu trono, Señor. Gracias porque nos permites cantarte, alabarte, adorarte, Señor. Pero hoy te rogamos que eso no se quede en palabras, Señor, sino que nuestras vidas sean precisamente transformadas por esa realidad. Que eso se vea en nuestros hogares. Hoy te pido por mi esposo, mi esposa, mis hijos, Señor. Transfórmalos, Padre, para tu gloria, para tu honra. Que ellos puedan adorarte a ti como el Cordero inmolado, como el Rey del mundo, del universo, como el dueño y Señor. Hoy como iglesia, Señor, llévanos a vivir de una manera real, viva, todos los días de nuestras vidas. Hoy en este lugar y hoy cuando salgamos de este lugar, Señor, en nuestros hogares, nuestros trabajos, en nuestros estudios, Señor, en cada lugar donde estemos, que te vivamos a ti. Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa, que la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno de nuestro Padre Celestial y las misericordias del Espíritu Santo estén con ustedes hoy y hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga.